muchas gracias a la comunidad otomí, gracias a la caravana. Ha sido procesos así tan rápidos, diríamos, porque llevamos pues más de 500 años, si no es que muchos más, en lucha. Y esto es muy importante para nosotros, la comunidad otomí, la caravana que llega así como un remanso, ¿no? del agua viva, de esa agua viva que defienden. Tan viva es el agua que viva es la lucha que estamos aquí. Esto es hacer una oración, y no me refiero al estar en una iglesia, sino que esto es una oración de sentirse tan cerca. Sí estamos en la tierra, pero es sentirse tan cerca al cielo también, por todo lo que se lucha, porque el cielo también está siendo contaminado y todo por los grandes capitalistas. Y nos reciben aquí, donde nos dicen, es su casa, cuando quieran venir. Es que así debería ser. En Palacio Nacional, ¿qué dijeron? Es la casa del pueblo, y veamos todo lo que han ya tomado ahí, no nos podemos ni acercar, ni pasar cerca de Palacio Nacional. Y nos reciben con las palabras, esa es su casa, pueden venir cuando quieran. Y vemos hoy que estamos aquí con una ofrenda lindísima, hermosísima, la ofrenda que también es de vida. Y que nadie dice, yo soy el poder y aquí yo mando. Pues no, porque nos sentimos bien como nos sentimos con las hermanas que tienen el plantón en la judicatura. Nos sentimos bien cuando nos reciben. Ayer que recibieron a las compañeras en Xochimilco, con alimento, con bailes, es que eso es lo nuestro, esa es nuestra raíz y nos la han quitado. Por eso el momento de estar aquí, de veras que es un privilegio que estemos aquí, y esto lo vamos a llevar cada uno de nosotros a nuestra casa, a cada esquina de nuestra casa, en nuestras calles. Esto es una luz en medio de tanta oscuridad, porque hemos dado el poder a los gobiernos, se los hemos dado y tienen el poder de reprimirnos, de matarnos. Hoy en este encuentro recordamos a muchos de los opresores, Argentina, Videla y los que le siguen, Chile, Pinochet y los que le siguen. Vemos a nuestro pueblo mapuche, El Salvador y quien hoy le sigue, Guatemala, y así podríamos nombrar varios de nuestros hermanos países, Europa. Hoy Europa que también se levanta. Entonces, para crear, sí, para hacer nacer un nuevo lugar, un nuevo planeta, diríamos un nuevo mundo, pero eso ya lo dijeron, un nuevo mundo para ellos, no fue para nosotros. ¿Y por qué? Porque les hemos dejado ese poder, y ese poder hoy es para crear más armamento que nos destruye, que nos humilla, que nos mata. Y lo mal que es también la guerra biológica con los virus. Esto que pasó no es nada lo que nos tienen preparado, porque los estorbamos, porque nos ven desechables. Por eso es muy importante seguir esta lucha en todos los países y reivindicar las luchas de todos los hermanos de otros países,
Cada uno de los que viene, de los hermanos de la caravana, está reivindicando cada paso de los países de este mundo, cada paso de los hermanos que luchan. En México tenemos miles de desaparecidos, miles, más 43, y que lo sepa el mundo, fue el Estado, fue el Estado, fue el Estado, fue el Estado. Desaparecen, y ha sido de hace mucho tiempo. Hoy también matan a los periodistas. ¿Ya cuántos periodistas van asesinados? Periodistas, hermanos que defienden la naturaleza. Ellos al defender la educación, el trabajo, que él hacía, que él sabía de todos los trabajos. Los niños le decían maestro, hacía tantas cosas buenas a mí. Es por eso que le quitaron la vida, porque sienten que se les va a quitar el poder. Han asesinado a nuestros periodistas, aquel gran periodista tan humanista, Javier Valdés, un periodista tan humano, que una ocasión que fue a la Casa Lam, se le humedecían sus ojos de tantos jóvenes desaparecidos, de tanta injusticia, y le quitan la vida a Javier Valdés. Y así estamos. Por eso es lo importante de estar en este lugar, en esta organización. Pues gracias a la caravana, que viene a fortalecernos, a darnos fuerza para seguir hablando, para seguir gritando, que ya no debemos estar así en estas condiciones, porque no lo merecemos. Nadie merece estar en estas condiciones. Y nada de que primero los pobres, que si en México no debemos haber pobres porque tenemos todos los recursos, pero no lo dicen hasta como que nos tienen compasión. ¿De dónde se sacaron esa frase de que primero los pobres? Sí, pues hacen lo contrario. Y qué bueno que estamos aquí para dar estos pasos de libertad y hasta liberar a nuestros 7 hermanos mazatecos de los Xochitlán de Flores Magón, presos injustamente. Nuestro hermano Freddy y todos los que están presos. Por eso es esta lucha, por la libertad del agua, libertad de manantiales, libertad de los ríos, los pozos, nuestros caminos, nuestra tierra, que es la que nos está gritando. No más inmobiliarias, no termos, porque es lo que nos está quitando la vida a todos. Para eso quieren el poder. Ahorita en estos mismos momentos, ellos están diseñando planes de megaproyectos y nuestro pueblo en las cárceles está siendo humillado. Estamos siendo despojados de todo, de nuestra cultura, de nuestro pensamiento. Es la importancia, y es el valor para nosotros. Este es el valor de estar aquí. Gracias a la comunidad otomí que nos arropa, que nos abriga. Muchas gracias y gracias a la caravana, y que lo escuche Bonafón y Barbosa. El agua es vida y la vida se defiende. El agua es vida y la vida se defiende. Y que llegue hasta Oaxaca nuestro grito de libertad. ¡Libertad, libertad! ¡A los presos
políticos libertad, y porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, hasta que seamos un pueblo libre, un pueblo en armonía. Gracias. Muchas gracias, compañeras, por su participación. Y a continuación le damos la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Flores, Frente de Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se encuentra con nosotros. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, y pues muchas gracias por este recorrido, por estas luchas, por estas dignidades, por estos espacios. Y bueno, pues ahí de lo que nos dejó el EZETA, de lo que se pregunta la caravana, ¿verdad? De lo que nos preguntamos todos, ¿qué sigue en la defensa contra la guerra de exterminio del capitalismo, ¿no? Que está contra todas nosotras y nosotros, cuando justamente pues debemos tratar de entender cómo es esta guerra de exterminio, ¿verdad? Porque antes las guerras pues eran para el poder, ¿no? Para que uno conquistara al otro y lo tuviera sometido, tuviera ese poder. Pero esta es una guerra de exterminio, ¿no? Esta es una guerra donde, como bien se dice, se acuerda, después de esto no habrá otra, ¿no? Porque van a exterminar a todos nuestros pueblos, porque van a exterminar a la naturaleza. Y de ahí partimos, ¿no? Y es una guerra que está en todas partes, contra todos nosotros, en todo el mundo, pero también en cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Y mientras nosotros nos preguntamos qué sigue, ellos se preguntan quién sigue, ¿no? ¿Hacia quién nos vamos? Ahora, ¿cómo le hacemos para derrotarlos? Pero en esta guerra no la tienen fácil las partes, ¿no? Ni ellos ni nosotros. Y pues, ¿quiénes son las partes también, verdad? La parte de ese capitalismo, pues donde nos decían, sí, la derecha va, avanza, Felipe Calderón, su ejército, las muertes, ¿no? Todas las ejecuciones extrajudiciales, pero de repente pues nos la cambian, ¿no? Y nos brindan una esperanza al pueblo de México. Digo, pues uno no tenía tanta esa esperanza, ¿verdad? Pero vamos a hablar en general del pueblo de México, que la trabajan por 18 años, esa esperanza con López Obrador, ¿no? Y ahora que tenemos ese narcoestado, que ya de por sí venía, no sé, en el CNI, ahorita que pues de repente nos encontramos más, nos comunicamos en todas estas iniciativas, ¿cuánto ha crecido el narcotráfico en nuestros territorios también en estos últimos 3 o 4 años, ¿no? Un mapa porque Felipe Calderón pues sí, ahí estaba, ¿no? El ejército, el narcotráfico, decían, pues ahí está la guerra del narco. Pero ahora, pues sí, más o menos se supone que ahí está, pero cada vez vemos, al menos en donde nos organizamos con compañeras, con compañeros, que el narco está más presente que antes, ¿no? Pues cómo ha avanzado esa guerra del narcoestado. Y hablamos del narcoestado porque pues no son narcopolíticos, no son narcogobiernos, ¿no? Es una estructura ya, donde el narco es la Secretaría del Terror del Estado, ¿no? Y donde esto puede avanzar, porque sí, el capitalista dijo, vamos a quitarles un cacho de su fuerza, ¿no? Vamos a quitarles a la gente que tiene ya esperanza de un cambio, y vamos a decir que es de izquierda, ¿no? Y con el discurso nos están poniendo esa cortina de humo tan grande, que es tan ridículo lo que están haciendo, ¿no? Sacar al ejército a las calles, decir ante medios nacionales, no existen amparos, vamos para adelante, decir, todos son 100 árboles los que se van a derribar, y que la gente se lo crea, ¿no?
y que entonces nos debiliten, a veces en fuerza, en opinión, porque esta guerra que también tenemos, pues no es una guerra de armas contra armas, ¿no? Sino es una guerra que ellos la hacen violenta contra nosotros y nosotros tenemos que ver de qué manera, de una manera civil y pacífica, la combatimos y la ganamos, ¿no? Y entonces este gobierno, con su poder de discurso, por ejemplo, en la reforma energética, ¿no? Pues dirán, pues sí, o sea, va a nacionalizar, va a dar más fuerza a los energéticos, a la industria eléctrica, porque el litio, porque el 54% de los proyectos energéticos los va a tener la Comisión Federal de Electricidad. Pero lo que no dicen es que esos proyectos, como el proyecto Integral Morelos, la termoeléctrica será de la CFE, pero quien la alimenta pues son las empresas españolas, ¿no? Y el fracking de Estados Unidos, del cual dependemos para ese gas. Y entonces más bien el Estado sirve como el que sustenta, el que subsidia los negocios de ellos, porque ese gasoducto, pues lo único que, su principal objetivo de cómo nació, es alimentar a las industrias como Saint-Gobain, de los parques industriales, para que abaraten sus costos, ¿no? Y como no se podía tan fácil, le ponen una termoeléctrica, que ¿quién la va a pagar? El Estado mexicano, y con eso dicen que es soberanía energética, ¿no? Pero realmente es otra. Cuando tenemos una capacidad de generación eléctrica del doble de la que necesitamos, ¿no? Y entonces dicen, hay soberanía, ¿no? Estamos buscando por la soberanía del país. Pero la soberanía, dicen, reside en el pueblo, y ahí es donde nosotros en nuestro discurso, porque estamos en una disputa de discurso, yo creo que el discurso es muy importante, ¿no? Lo que entra en nuestra cabeza de todas nosotras, y esa soberanía no reside en el pueblo en general, sino en los pueblos, ¿no? En la autodeterminación de cada uno de los pueblos. ¿Quién es el máximo órgano? ¿Quién es el soberano en nuestro país? Cada pueblo en su territorio, ¿no? Eso dice, eso dejaron Emiliano Zapata, nuestros abuelos, nuestros antecesores, al decir, la soberanía reside en el pueblo, ¿no? Y la otra verdad, que se anda repartiendo dinero a lo loco, dice, ahora sí hay dinero para el pueblo, ¿no? Y entonces estamos ante el PRI en tiempos más fortalecidos que tuviera, ¿no? Pero bueno, de una manera un poco diferente. El presidente de los proyectos mucho, porque esto lo venimos teniendo desde hace rato, pero ahora está, este presidente es el que le ha aplicado todavía mucho más fuerza. Y bueno, pues cuando hablaba Marichuy, ¿no?, de los acuerdos de San Andrés y todo eso, no sé, pero yo hace algunos años o así, pues estaba en la lucha a los pueblos indígenas de decir, sí, nunca más un México sin nosotros, ¿no? No ser segregados, respeto, acabar con la desigualdad. Pero en el 96, 94, yo creo que no se vislumbraba ese ataque hacia el territorio y hacia los bienes naturales de todos, incluso en los acuerdos de San Andrés, como está plasmado, que los bienes estratégicos para la nación, pues los seguía teniendo, dijéramos, el Estado, ¿no? Y hoy no podemos concebir eso, porque si decimos que los tiene el Estado, pues estamos diciendo que nos vamos a chingar, ¿no? Que nos están desplazando. Y en eso que pasó, la traición de los acuerdos de San Andrés, y ellos ya dieron el paso al autogobierno, a la autonomía, empieza la etapa más fuerte de los megaproyectos, ¿no? Y entonces empiezan a dar varias luchas en varias partes de nuestro país, y ahí es donde nosotros nos encontramos con el CNI, en la cátedra Tata Juan Chávez, con muchos otros pueblos que justamente estaban haciendo lo mismo, ¿no? Y el CNI se dio a la tarea de hacer un nuevo mapa y decir dónde está la gente luchando, vamos a encontrarnos, porque este es un nuevo momento, ¿no?, que estamos viviendo. Y de ahí empezó este caminar con el CNI, y bueno, en el proyecto Integral Morelos, en toda esta región, como hablaba también la compañera de Pueblos Unidos,
ha sido histórica la defensa, ¿no?, del territorio, pero vemos que no es lo mismo parar a un actor que parar a muchos actores, un gran capital o muchos grandes capitales, gobiernos federales, estatales, etcétera. Y que es importante, sobre todo, en esta guerra, resistir y seguir existiendo, ¿no? El proyecto Integral Morelos no se ha podido culminar después de 10 años por 3 cosas ahorita: problemas técnicos, la resistencia social y la resistencia legal. Y lo más importante que pudiera ser, problemas técnicos, pues es por la resistencia social, ¿verdad? Porque cuando ellos querían poner un tornillo, un tubo, una turbina, ahí estaba la gente chingándolos, ¿no? Y no podían hacer las cosas bien. Y porque mientras uno le pegaba por acá, lo retrasaba un rato, y eso se empezaba a oxidar más, y ya cayó un animal en la turbina, y ya se echó a perder ahí, y ya muchas cosas, ¿no? Y aunque seamos, a veces muchos, a veces pocos, esa es la resistencia de seguir existiendo, es muy importante, ¿no? Y bueno, de ahí en este mensaje, ¿no?, que estamos viendo con la caravana y que habla de la ley de los pueblos, ¿no? Justamente es hacia donde necesitamos estar caminando, ¿no? Los derechos de los pueblos que parten del acuerdo mismo de los pueblos, pero ¿cómo hacer que los pueblos lo asuman, lo entiendan? Porque hay una actividad, un activismo, una guerra contra el capitalismo, un anticapitalismo que dice ya basta, y que, por ejemplo, parte de la defensa no es contra lo que se viene, ¿verdad?, como Bonafont, sino es exacto que han dado Pueblos Unidos, y que nuestros respetos y reconocimientos también, de decir, en la defensa también está de lo que nos sigue devastando, pues correrlo, ¿verdad?, como Ostul en su tiempo, de decir, vamos a retomar territorio. Y esa es parte de nuestra defensa como pueblos, que tenemos que avanzar en la acción directa, ¿no? Porque ya no hay mucho tiempo, ¿no? Pero esa acción, ¿cómo la hacemos para tener la fuerza constante, consciente de nuestro pueblo en nuestro territorio? Porque si hablamos de autonomía y autogobierno, estamos hablando de un pueblo consciente, unido, y que entonces, como dice el EZ, a veces hay que caminar al paso del más lento, entender a nuestro pueblo, pero en una dinámica donde también tenemos que actuar con urgencia, ¿no? Entonces tenemos que ver esos ritmos en que no tenemos que descuidar una cosa de la otra, ¿no? Y pues la justicia, nosotros cuando decimos luego justicia para Samir, pues no estamos esperando que el Estado nos la dé, ¿verdad? Sino nosotros cómo hacemos justicia ahí, en la lucha, en el constante seguir, en la conciencia, e insistimos, es muy importante. En esta lucha también que hemos dado primero ahí, en Amilcingo con Samir, que dijo, pues hay que retomar el gobierno por usos y costumbres, y fue cuando nos dimos cuenta que el autogobierno, cuando hacemos una valoración de seguridad, la lucha por la autonomía y el autogobierno es de las actividades más peligrosas que estamos teniendo. Y ahí estamos viendo al tipo Geseta, a Ostura y a muchos, porque no solamente es defender nuestro territorio contra el megaproyecto, sino retomar el control de nuestro territorio. Y en eso, pues lo que hay que hacer es
retomar la organización en asamblea de nuestro pueblo, en esa fuerza, porque si no, pues tarde o temprano viene otro, y viene otro, y nos va acabando, ¿no? Entonces, bueno, pues, ese de organizarnos es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos organizando si en todas partes nos están chingando, ¿no? ¿Cómo le hacemos cada uno de nosotros? ¿Bajo qué principios, no? Y en el CNI también, pues, está muy avanzado, muy discutido eso que en nuestra mente, pues, hay que buscar cómo lo vamos interiorizando y realizando. Cómo respetamos y reconocemos todas las formas de lucha, entender las realidades, nuestros dolores y nuestros errores y debilidades, no para desplazarnos ni dividirnos, sino para fortalecernos entre nosotros, ¿no? Porque en esta guerra de partes, ahí está su parte, ahí está la parte del gobierno, y la nuestra, ahí está digna, perseverante, pero también muchas veces con disputas, ¿no? Y nunca vamos a ser iguales, pero sí tenemos que estar del mismo lado, entendiéndonos, acuerpándonos, cobijándonos, viendo cómo caminamos los diferentes ritmos para seguir con esto. Y justamente en estas nuevas etapas, esta lucha a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque esta caravana, yo creo que consideran todos los que participan en ella, no se pudo haber dado, no se puede haber dado sin el apoyo de todos, ¿no? De quien está y de quien no está en la caravana, del que está del otro lado del charco, del que está del otro lado de la vecindad, o del estado, o del municipio. Hay muchas fuerzas ahí que están apoyando y que también, pues hay que tratar de agarrarnos las manos y no seguir adelante, así, nada más. En ver cómo toda esa mano la seguimos manteniendo juntas y la seguimos agarrando, ¿verdad? Y ese discurso, sí, muy importante, de no podemos seguir esperando, ¿no?, justicia de nadie, sino de avanzar, como aquí también la comunidad otomí, de decir, pues retomamos, tomamos, ¿no? Los pueblos, pues tomamos la Bonafont, se cierra el pozo. Y sí, hay que avanzar en eso y hay que ver cómo nos ubicamos para que se pueda seguir haciendo, porque cada bastión, cada isla, es una fuerza más, que antes nada más estaba el EZ, y ahora están mucho más. Pero llegas, pisas, y te arraizas, te quedas. ¿Cómo nos hacemos para pisar y arraizarse, verdad? Pues les agradecemos mucho todo este esfuerzo que se está haciendo y que sigamos caminando todos en esta lucha para acabar con el capitalismo y seguir preservando como existencia, porque pues lo sabemos, ¿no?, que se nos da la vida en ello, pero pues justamente por eso hay que ver, como decían las compañeras mujeres en el encuentro zapatista, el acuerdo es vivir, ¿no? Resistir, seguir existiendo, porque eso da para mucho, ¿no? En el primer enfrentamiento o la primera confrontación que tuvimos en Huesca con la policía, nos vamos con todo, pero también sobrevivimos, ¿no? Y después de 10 años, pues no sabemos, ¿verdad? Pero aquí estamos. Y bueno, gracias, compañeros, compañeros. El gobierno lo mató, Samir no murió, el gobierno lo mató. ¡Queremos frijoles! Queremos maíz y la termoeléctrica fuera del país. Queremos frijoles, queremos maíz y la termoeléctrica fuera del país. Muchas gracias, compañero, por su participación. Y a continuación le damos la palabra a nuestra compañera Betina Cruz, el Istmo es Nuestro, que se encuentra virtualmente.